a desaparecer, ¿eh? Pero si hay alguien por aquí que pidió el libro y no se lo he dado, que sepáis que lo tengo aquí. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Bueno, poneros los cinturones que vamos a despegar. Vamos a Mateo 25, del 4 al 6. Mateo 25. Saludamos también a los hermanos que están a través de la red. Pero no es la misma unción, la que hay en la red que la que hay aquí dentro. Aquí hay mucha gloria. No os acostumbréis a estar solamente a través de las redes. Hay que asistir a la iglesia, que os veo, desde aquí os veo. Muy bien. Esto suena un poco raro, no sé por qué, bueno. Dice, más las prudentes, di conmigo prudentes, más las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas, las prudentes y las insensatas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fijaros, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, nos estamos olvidando realmente de la esencia, y el enemigo tiene mucho poder, porque le tiene poder porque le damos poder, no es porque él tenga poder, porque Cristo lo pisoteó, le pisoteó la cabeza en la cruz del Calvario, amén, lo destruyó. Y el poder que tiene es el poder que tú y yo le damos cuando desobedecemos. Amén. O sea que al final de los tiempos muchos cristianos van a dormir espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo está diciendo. Antes de que venga el esposo, dice que todas cabecearon y todas durmieron. Las insensatas y las prudentes. Que dice que viene un tiempo donde la iglesia va a dormir. Donde la iglesia está dormida espiritualmente, no va a atender al consejo, no va a atender a la voz del esposo como debería atender. O sea que muchos cristianos van a dormir espiritualmente y van a quedar expuestos al engaño y a la persuasión del enemigo. O sea que esto que pasa, que muchos creyentes van a dejar de congregarse y otros van a ser arrastrados por el engaño del diablo. ¿Por qué? Porque la maldad se está aumentando. Al aumentar la maldad, esa maldad también es como una opresión. Hay ciudades donde tú sientes la opresión, hay lugares donde tú sientes la opresión, hay lugares donde tú tiras la semilla del evangelio florece de seguida, pero hay lugares donde hay opresión. Esta opresión del diablo se está manifestando en estos últimos tiempos de tal manera que el enemigo hace dormir, porque él lo que hace como la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Te hipnotiza. Él hace así, la serpiente te hipnotiza y luego es cuando ¡pum!, te muerde. Eso es lo que hace el diablo. Segunda de Corintios 11:3 dice, Segunda de Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, esto es lo que Pablo temía, de que muchos van a ser extraviados, la serpiente va a engañar a muchos. Y es bíblico, dice la palabra, que hasta los escogidos, muchos de ellos se apartarán, entrarán en doctrina errónea, tendrán comezón de oír, querrán alimento liviano, alimento que no les comprometa, palabra que no les persuada a ser santo, palabra que no les persuada a apartarse del pecado ni de la maldad. Y esta no es la palabra verdadera, porque la palabra verdadera viene para que nosotros entremos en una conciencia para santificar nuestras vidas. Esto es una lucha constante que vamos a tener hasta que nos vayamos con el Señor. Amén. Porque la carne y el espíritu son enemigos, y tú vas a tener esa lucha constante. O te rindes a la carne, o luchas y haces la voluntad de Dios en el espíritu. Amén. Mira, los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto.
Y todos estos sentidos si están dominados por los apetitos de la carne, el enemigo tiene entrada. La vista, no mirando lo que no conviene. El oído, no escuchando lo que no conviene. El tacto, no tocando, abrazando lo que no hay que abrazar. El gusto, muchos entran en esa gula donde viven solamente para comer y para gustar, apetitos de la carne. Pero hermano, estos sentidos se han sido extraviados por el diablo. Estos sentidos ya no están experimentando la gloria de Dios. Tu vista tiene que ser santa, tu oído tiene que ser santo, todo tu cuerpo tiene que andar en santidad, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. La falta de aceite espiritual, de búsqueda, de oración, le abre las puertas al enemigo y desvía nuestra atracción de Cristo para ser engañado. Cuando no hay aceite en nuestras lámparas, tu lámpara se está apagando. Y si tu lámpara se apaga, tú estás expuesto a que el enemigo te toque y le abres puertas al diablo. Pero es por tu falta de búsqueda. Cuando no buscamos a Dios, mengua el aceite en nuestras vidas. Cuando tú no te congregas, mengua el aceite en tu vida. Cuando tú no oras, mengua el aceite en tu vida. Cuando tú no lees la palabra ni no conoces la voluntad de Dios, entonces mengua el aceite en tu vida. Y nosotros no le damos importancia, y muchas son imprudentes, y el esposo va a venir y sus lámparas van a estar sin aceite y se van a quedar con el anticristo. Y son tiempos muy peligrosos porque el Señor viene pronto. Daniel 8:21, Daniel 8:25 dice: con su sagacidad, está hablando del anticristo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El diablo se va a levantar, va a engañar a muchos, va a extraviar a muchos, porque eso es lo que está haciendo el diablo en estos tiempos, extraviando a muchos, metiéndoles en doctrinas simplemente de prosperidad, doctrinas muy livianas, donde la palabra no es como una espada que penetra, sino simplemente es como, yo qué sé, viene a acariciar simplemente los corazones, viene a acariciar. Estos son los tiempos del engaño, donde muchos creyentes van a ser confundidos. Y eso es así porque han apagado la voz del Espíritu Santo en ellos. Y tú puedes apagar la voz del Espíritu Santo. Se apaga la voz del Espíritu cuando lo desobedece. Cuando somos desobedientes, contristamos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se contrista, ya no te habla. Y si no te habla, dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué espíritu te está guiando? ¿Qué espíritu es el que te guía? ¿El espíritu de este mundo? ¿El espíritu de error? ¿El espíritu que te lleva a pecar? ¿El espíritu que te lleva a no hacer la voluntad de Dios? Entonces, hermano, si has apagado la voz del Espíritu, hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón al Señor. Hay que decirle: Señor, perdóname. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me reprendas. La voz del Espíritu Santo habla en tu conciencia, pero dice la palabra que en estos tiempos la conciencia de muchos estará cauterizada, cautiva. No escucharán. No quieren escuchar sana doctrina, no quieren escuchar palabra de parte del reino. ¿Por qué? Porque son tiempos donde la gente busca simplemente la comodidad, el egoísmo. Pero Jesús dijo que hay que coger la cruz cada día. Amén. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que van de un sitio a otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando tú no creces, cuando tú no maduras, cuando tú no buscas a Dios, tú eres llevado de aquí para allá con toda doctrina, pero son doctrinas de error, doctrinas que te llevan al final a pecar. Ya no se habla de la condenación, ya no se habla del juicio eterno, no se habla del infierno. No se habla ni de lo peligroso que es el pecado. No se habla de esto, no se habla. Porque esto entristece a la gente. Esto hace que las iglesias no se llenen.
Esto hace que la gente busque un sitio mejor, donde no le acusen, donde no se sientan acusados por su conciencia. Porque dice la palabra que cuando viene el Espíritu Santo y habla, dice que acusados por su conciencia, abandonan, o se enfurecen, o se enrabían. Entonces, hermanos, hay que escuchar. Estas cosas son nuevas y son viejas al mismo tiempo. Hay que mantener la santidad. Apocalipsis 20, del 11 al 13. Mira lo que dice aquí. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Qué vio? A los muertos. A los muertos. Muertos que el Señor los va a tomar del polvo, los va a tomar de la boca de los peces, de cualquier lugar donde hayan muertos, sean desechos. A los muertos de todos, desde el principio de Adán hasta el final de los tiempos. Millones de millones de millones de personas que van a estar ahí delante de ese gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que hacemos bien, lo hacemos mal, todo eso está escrito en el libro. Y el Señor sacará un día en el libro de la vida. Y dice la palabra que todo aquel que no estaba escrito en el libro de la vida, dice que fue echado a un lago de fuego. Y eso todavía no lo acabamos de entender. Que lo que nos estamos jugando aquí es nuestra salvación. Porque pensamos que nuestra salvación, como es gratuita, no se tiene que conservar y no tenemos que conservar nuestras vestiduras blancas. No, nuestras vestiduras tienen que ser blancas en todo momento y tiene que haber esa unción en nuestras vidas. No podemos vivir como nos da la gana, porque vendrá un día en que el Señor va a decir: aquí está el esposo, pero es que muchos se van a quedar. 5 se fueron y 5 insensatas y 5 prudentes. Hablando de 2 estarán en el molino, una se va, otra se queda. 2 en una misma cama, uno se va y otro se queda. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¡Ay! Que las obras son importantes también, porque cuando se habla de obras, se habla de lo que hemos hecho, porque todo eso va a pasar delante del Señor un día. Nos tomamos el pecado como algo natural, o sea que de manera que le hemos cambiado el nombre. El pecado ya es algo natural y le hemos cambiado el nombre. Mirad, al borracho le decimos que es un enfermo. Al borracho es un enfermo. Decimos que el violador es un perturbado mental. A la prostituta le llamamos una trabajadora sexual. No decimos que es pecado. Al aborto le decimos que es un derecho legal. Y metemos enseñanzas contrarias a la ley de Dios y le decimos a los niños que hay un tercer sexo. O sea, en las escuelas ya metemos que hay un tercer sexo. O sea, ya no hablamos del pecado, ya es como algo natural. Ya queremos taparle la rudeza del pecado, la maldad del pecado, y lo pintamos de tal manera para que parezca más bonito, pero sigue siendo pecado y sigue siendo maldad, y todo eso nos va a llevar a una condenación si no salimos pronto de ese lugar. Amén. Convivimos con el pecado constantemente y aún así no tenemos temor de Dios. Es que convivimos con el pecado, andamos con el pecado, nos movemos en medio de gente que está en pecado, y nosotros deberíamos de ser luminares en medio de un mundo oscuro. Deberíamos de ser antorcha en lugares oscuros. Deberíamos de alumbrar, que no nos apague. Dice la palabra en Jeremías que no te conviertas tú a ellos, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Dice el Señor que serán como los días de Noé. Vamos a ver qué días había allí en estos días. Génesis 6:5 dice. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Esa es la sociedad con la cual nos encontramos hoy. No disfracemos las cosas. Esta es la sociedad con la que nos encontramos hoy. Y nosotros, la Iglesia, tenemos que convivir con una sociedad llena de pecado. Tenemos que convivir con una sociedad que se quiere introducir, todo este pecado lo quiere introducir en la Iglesia. Hermanos, ya tenemos hasta Biblias para los gays. ¿No lo sabíais? Ya existe una Biblia para los homosexuales. Lo cambiamos todo, lo transformamos todo. No hay ningún problema, todo se permite, todo es lícito. Con la cosa de que Dios es amor, y como nos amamos, pues todo es amor, ¿verdad? Pero, hermano, no estamos hablando, tenemos que amar tanto a uno como al otro, pero lo que es pecado es pecado. Apocalipsis 18, 4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo, oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de tanta contaminación. No nos mezclemos con tanta contaminación, porque sin darnos cuenta, poco a poco, el diablo no trabaja de golpe, el diablo va trabajando poco a poco, hasta que tú lo ves normal. En las playas al principio la gente iba tapadita, poco a poco menos tapadita, y poco a poco menos tapadita, y poco a poco menos tapadito, y al final ya no llevan nada. ¿Por qué? Porque en ese proceso el diablo ha hecho que veamos normal. Cuando la Escritura habla en Levítico y nos enseña la Escritura que no tenemos que estar mirando los desnudos de uno y de otro, porque es pecado delante de Dios. Y eso crea lascivia en nuestro corazón. Eso crea un problema luego de lascivia en nuestras vidas. Dice la palabra: si tu mano derecha te es ocasión de pecar. ¿Y qué está hablando de la mano derecha? La masturbación. Y decimos que la masturbación es fornicación delante de Dios. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nos habla que nos vigilemos nuestra forma de andar, de vivir, porque el pecado más grande que hay en la sociedad en estos momentos es el pecado de sexualidad. ¿Sabéis que se gastan miles y miles y miles y miles de millones de euros en pornografía cada año? Y la gente lo ve normal. La gente lo ve normal. Cuando estás contaminando y estás metiendo demonios de lujuria en tu casa, y demonios que van a hacer que tu vida y tu familia acaben destruidos. Y no lo entendemos, no nos arrepentimos, no nos ponemos de rodillas y le pedimos perdón al Padre. Tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso dice la palabra: cada uno tenga su propia mujer y tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que había una fuerza en el hombre que de una forma o de otra, y en la mujer, que tenía que satisfacerse esa parte sexual. Y por eso dijo: antes de estarse quemando, más vale casarse. ¿Entendéis lo que estoy diciendo en esta tarde? Esas son las plagas que hay que te están destruyendo la mente de las personas. Cuando nos mezclamos con el mundo y su maldad, nos hacemos partícipes de sus plagas. Si viviéramos en santidad y el hombre viviera en santidad, muchas enfermedades de las que hay hoy no habrían. Porque el pecado trae enfermedades. El pecado trae enfermedad en el corazón, trae enfermedad en los pulmones, trae enfermedad en el hígado, trae enfermedad en los riñones, trae enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: la paga del pecado es muerte. Nosotros pensamos que es muerte espiritual, también es muerte física. ¿Por qué? Porque acortamos nuestra vida, porque no vivimos como Dios quiere que vivamos. Y eso es muy importante. Tenemos que entender que Dios es un Dios. Dice la palabra que Él es fuego consumidor. Tenemos que aprender a temer. Antes de pecar, tiembla, dice. Job 34:22 dice: no hay tinieblas. Job 34:22: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad.
Mira, el Señor lo ve todo. No hay tiniebla, ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. El pecado, ¿sabe lo que es el pecado? Es una maldición en nuestra vida. Y tiene un olor a podrido. El pecado huele a podrido. Huele mal. El pecado huele mal. Cuando se liberta a una persona o se libera a una persona, lo que sale de su boca es: tienes que apartarte. Porque sale a podrido, olor a podrido. Cuando sale el demonio, sale olor a azufre, a podrido. Y tienes que apartarte porque es fuerte el olor que sale. No nos damos cuenta, pero el pecado pudre nuestra vida por dentro. El hombre fue creado a imagen de Dios para vivir en santidad como Dios es santo. Pero cuando nos mezclamos con el pecado, todas las plagas y las maldiciones empiezan a hacerse mella en nuestra vida. Hermano, no te creas que porque la gracia lo que nos da es el perdón cuando nos arrepentimos delante del Señor y volver a reconciliarnos con el Señor. Pero mucha gente cree que viviendo en la gracia ya no le va a pasar nada y viven una vida que no se preocupan de vivir en santidad. Cuando la palabra de Dios dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que cada pecado que se comete, si no nos arrepentimos de corazón, es una puerta que le abrimos al diablo. Cada pecado que cometemos, si no nos arrepentimos de corazón, le abrimos una puerta al enemigo. Pecados de lujuria, pecados de egoísmo, pecados de mentira, son espíritus que le abrimos puertas por medio del pecado. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, porque la gracia no nos excluye de vivir en santidad, porque sin santidad, como he dicho antes, nadie verá a Dios. Amén. O sea que el que vive alejado y en frialdad espiritual, una persona que vive alejada, es imposible que camine en santidad. Es imposible. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde queda el que no se congrega? ¿Dónde queda el que no busca a Dios? ¿Dónde queda el que menosprecia su palabra? El que pisotea la sangre de Cristo. ¿Dónde queda aquellos que realmente no le ponen? No, porque la gente ya no tiene temor. Si la gente tuviera temor de Dios, esto estaría lleno los viernes también. Pero nos hemos acostumbrado simplemente a ser domingueros. Y venimos el domingo y bueno, pero entre semana aquí no aparece nadie. Somos poquitos. Y gloria a Dios por los que vienen, porque están entendiendo. Gloria a Dios por vosotros, que estáis entendiendo ahí esa necesidad que tenéis de buscar al Señor. Pero la gente no tiene hambre, seamos sinceros. La gente vive muy cómoda hasta que sonará la trompeta. Y a la final trompeta, el Señor se llevará a su pueblo, pero muchos se van a quedar. Dice que un predicador estaba predicando la palabra en una iglesia porque había un problema de división y le dijo a uno de los diáconos que tocaba la trompeta, dice: cuando yo diga a la final trompeta, el Señor sonará la trompeta, tú vas a sonar la trompeta. Y no sabía nadie nada más que él. Y el hombre empezó a hablar de los chismes, empezó a hablar de María y de Aarón, cómo empezaron a hablar malamente del pastor, de Moisés, y empezó a traer la palabra, y porque se vaya a quedar, porque el Señor viene pronto, porque mucha gente se va a quedar, porque el chisme es un pecado grandísimo, porque a la final trompeta, y hizo sonar la trompeta. La gente dice que cayó de rodillas, empezó a llorar, a quebrantarse. ¡Señor! Y el pastor decía: yo pensaba que solamente había 5 o 6 que dividían la iglesia. Era media iglesia que estaba en problemas. Hermano, un día la trompeta sonará de verdad. Un día sonará la trompeta, y mucho. Esperemos irnos con el Señor. Amén. Isaías 59, versos 9 y 10. Dice: por eso se alejó de nosotros la justicia. Por eso se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas
como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Como muertos. Y la palabra que dice que el que no tiene a Cristo está muerto. Delante del Señor está muerto. Por muy bella que tú veas a esa chica, por muy bello que tú veas a ese joven, por muy fuerte que tú veas a esa persona, el Señor ve un cadáver. El Señor está viendo un cadáver. Porque si no tiene a Cristo está muerto. Es un muerto. Por eso es que el Señor dice: deja que los muertos entierren a su muerto. ¿De qué muertos estaba hablando? De los muertos espirituales que no le recibían. Todo aquel que no tiene a Cristo, Dios lo ve muerto. Y vosotros, dice la palabra, antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Libro de Efesios. Por eso no veas la belleza, ni te dejes sorprender de la belleza de uno y de otro, porque en realidad están muertos. Son huesos, calaveras, son zombies. ¿Qué les queda? ¿50 años? ¿60? ¿15? ¿20? Están muertos. Y esos muertos un día van a dar cuenta delante del Señor, porque lo peor es haber rechazado a Cristo, haber rechazado la salvación, porque el Padre vino a traer salvación a esta humanidad. Pero muchos rechazan el Evangelio, prefieren seguir viviendo en su comodidad. Y la iglesia, como no responda al llamado de Cristo, muchos también se van a quedar. Vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, muy difíciles. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? ¿Cómo es nuestro camino? Camino de santidad. No pasará inmundo por él. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino de santidad, dice, por muy torpe que sea, no se extraviará. Fíjate, no hace falta saber mucha teología, no hace falta saber mucha doctrina bíblica, no hace falta ser ni maestro, ni pastor, ni evangelista. No, lo que hay que hacer es caminar en santidad. Y cualquiera que camine en santidad, dice que el Señor mismo le va a acompañar en ese camino. Va a ir acompañado con el Señor. Si la presencia de Dios no nos acompaña, es porque algo está pasando en nosotros. Pero tenemos que aprender a buscar al Señor. Hoy no se doblan las rodillas. Ya no se doblan rodillas delante del Señor. Ya no se doblan rodillas. Los antiguos pasaban horas de rodillas. Se cuenta que el hermano Santiago, el de la Biblia, sus rodillas estaban llenas de callos, porque pasaba horas y horas postrado de rodillas buscando al Señor. Pero ya no hay tiempo para el Señor. No hay tiempo. Pero nuestras lámparas están vacías. Ese es el problema. No hay tiempo, pero nuestras lámparas están vacías. Y esa insensatez, porque cuando venga esa trompeta o ese aviso de que el Señor viene, muchos se darán cuenta de que sus lámparas no han aprovechado el tiempo. Dice la palabra: aprovechad bien los días, porque los días son malos. Aprovechar bien los días, porque los días son malos. Os dejo con esta palabra que nos exhorta a todos. Nos exhorta a todos, desde aquí hasta el final. Por eso digo que es una palabra necesaria en este tiempo, porque esto purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones, y que sepamos que vamos a dar cuenta un día delante del Señor de nuestras vidas y de nuestra forma de caminar y de andar. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos el domingo. Ya tengo ganas de que llegue domingo.